Muchas veces pensamos en patrimonio cultural como algo estático, un plato, una danza, un sitio arqueológico, pero el patrimonio es movimiento, es cómo una comunidad entiende el mundo, es memoria viva. Hoy queremos mirar el Perú desde otra perspectiva, desde las prácticas que nos enseñan a convivir con la naturaleza. Esto es Ambientalmente Incorrecto, tu podcast de ciencia, sostener e innovación. Sin filtro. Mi nombre es Juliana Becerra. Mi nombre es Raúl Jauregui y hoy nos acompaña una invitada muy especial. Ella es Silvia Martínez, es antropóloga, experta en patrimonio cultural e inmaterial y ha dirigido distintas instituciones clave como Crespial. Ha ocupado altos como que cargos directivos en los ministerios de Cultura y Educación y ha participado en algunos expedientes UNESCO como el del ceviche que tuvimos en el año 2023. Ella actualmente lidera la ONG Sacred Valley Health, donde trabaja directamente con comunidades altoandinas y amazónicas en salud intercultural. Un placer estar aquí contigo, Silvia. Mucho gusto estar con ambos y me encanta este reto de conversar sobre patrimonio y medio ambiente. Sí, definitivamente, Silvia. Y es que tú tienes experiencia en muchísimas cosas. Tienes experiencia en educación, en cultura, en la cooperación internacional. Pero como que precisamente que me gustaría abogar hoy por el tema del patrimonio y la sostenibilidad. ¿De qué manera iniciaste en este mundo? ¿Qué es lo que más te interesó de justamente especializarte en esto? Bueno, em, fue un poco casual y un poco gracias a la orientación que tuve de maestros grandes, como el doctor Guillermo Lumbreras, que Ajá. dirigió el Instituto Nacional de Cultura en ese momento, que era el Ministerio de Cultura ahora. Y básicamente él fue el que me invitó y me hizo, me hizo hacerme cargo de Crespial, el Centro de Patrimonio Inmaterial. Lo imaginamos juntos, lo imaginamos como espacio físico Claro. y también como un desafío en el que Perú pudiera liderar una experiencia de gestión cultural, ¿no? Y entonces yo creo que digamos, ese fue el punto de partida o mi segundo punto de partida de carrera, porque yo de carrera soy antropóloga, pero creo que iniciarme en la gestión fue a partir de este contacto Sí, sí, con Silvia. Lumbreras, Y ¿no? que de repente como que para contextualizar a todas las personas que nos Ujú. están viendo, si nos puedes explicar un poco acerca de qué significa patrimonio Patrimonio. inmaterial o qué es el patrimonio en realidad. Sí, y yo creo que allí tendríamos que explicar un poquito el devenir histórico que ha tenido el patrimonio, porque como bien decían ustedes, muchas veces se le asocia a un edificio, a un Un monumento, sitio se le asocia a un arqueológico. bien Sí, una arqueológico. danza. Exacto, ¿no? Y hay a temas que son así muy cosificados, muy aparte, digamos, que podrían ser de interés de una élite, ¿no? Y no del Mm, poblador de a pie, del ¿no? ciudadano de pie. Entonces, y pasa que también eso es un concepto que ha tenido una evolución. Inició con la Carta de Venecia en el año 1964, hace bastantes años, e Mm, inicia en realidad con un concepto bien cerrado, o sea, como que vamos a proteger, vamos a resguardar, digamos, vamos a tener como un papel no activo, ¿no? Sino más bien en el sentido de protección, en el sentido de resguardar, pero no se veía en ese momento a la persona, al ser humano que va a participar, al ser humano que vive en una ciudad, Claro. al ser humano que tiene un contexto dentro de un territorio, y tampoco se veía a toda la historia y todo el medio ambiente que rodea Ujú. a ese monumento histórico, ¿no? Entonces, la convención se ha ido complejizando, o sea, desde esta Carta de Venecia pasa en el año 72 que incorpora el concepto de patrimonio natural, o sea, Ujú. al lado del patrimonio cultural hay un concepto de patrimonio natural que es precisamente la categoría, por ejemplo, donde está Machu Picchu, Claro. mm, que es un bien que es natural y que es cultural, pero también sigue un devenir mucho más grande, una discusión mucho más grande, porque la pregunta siempre grande es ¿dónde están las personas? ¿No? Claro, Y claro. claro. entonces recién en el año 2003, mira cuántos años pasan, se Bueno, hace la antes que naciera. convención, la convención de patrimonio, del patrimonio
cultural inmaterial, que es la primera convención que contempla como protagonista a la comunidad, a Eso las es comunidades interesante, y ¿no? a las personas. Sí, sí. Y luego ya hay una convención más allá, que es la del 2005, que ya contempla el tema de la industria, el tema de Ujú. la ciencia, ya va unido a muchas más cosas que tienen que ver con la cultura viva, Interesante. ¿no? Entonces, hay en este devenir un cambio, una complejización del concepto y también algo que es bien importante, paralelo a eso también aparece el sector cultura en todo el mundo, porque si ustedes ven al principio eran como institutos, Sí, como centros, claro. museos, Sí, centros, La sí, pero sí, academia, sí. ¿no? Full una academia. academia, pero no existían ministerios de cultura. Claro. A la par de eso empieza a Esa existir es toda una la, cul- evolución la en el cultura como mundo. sector, ¿no? Y entonces Interesante. hay un apogeo de la cultura como sector. En Perú, Perú es uno de los países que, digamos, más tardíamente adopta el concepto de Ah, Ministerio de mira. Cultura, lo adopta en el 2010, pero los otros países ya habían ido creando ministerios de Ah, cultura wow. y lamentablemente ahora estamos en un momento en que ese ensamblaje se está Claro, con todos desestructurando los otra problemas vez que y tenemos. otra vez estamos volviendo Volviendo al a origen. hipersimplificar, ¿no? Esto que Claro. ahora, ¿por qué es importante? Porque en realidad implica una concepción de futuro, no de pasado, una concepción donde nosotros gestionamos esa memoria viva de las personas, donde las relacionamos, las vinculamos y donde tenemos un sistema de gobernanza con distintos sectores, ¿no? O sea, Ujú. va a pasar, por ejemplo, en el caso de Machu Picchu, ahorita yo sé que es problemático, Hay un problema, ¿no? pero es problemático, pero también es un desafío Por para supuesto, nosotros trabajar de manera por intersectorial, supuesto. ¿no? O sea, Ujú. está allí, o sea, la propuesta está allí, Siempre sino la que articulación es ex- como ex- algo que a veces nos cuesta, tal vez. exacto, ¿no? Nos cuesta, no solo a Perú, ¿ah? A todos, creo, Le ¿no? cuesta a todo el mundo. O sea, no es que algunos dicen, ah, qué barbaridad en Perú, cómo se maneja. Me parece Pero en realidad todo por el todos mundo, lados. todo el mundo, Ya saben, en todos Somos lados. humanos, exacto, ¿no? todo el mundo, el patrimonio se ve desde este lugar y los especialistas por ejemplo, de economía están por el otro, los de Sí, sí, ambiente sí. están por el otro. Entonces nos cuesta Sí, dialogar. ese diálogo es Y, complejo, ¿no? A exacto, veces. y la cultura es un bonito espacio, es un buen espacio, es un buen punto de partida para Ujú. iniciar y para tener ese diálogo y para practicar esa gobernanza que necesitamos Claro, todos, claro, ¿no? claro. Ahora, Ujú. tenemos el patrimonio material, tenemos el patrimonio inmaterial y en el Inmaterial. Perú tendemos un poco a separarlos cuando en realidad uno sostiene al otro, ¿no? Exacto. Entonces, desde tu experiencia, ¿qué mitos debemos desmontar para entender que el patrimonio también, por ejemplo, es una forma de gestionar el territorio de manera sostenible? Sí, por ejemplo, hay un tema con el que siempre nos encontramos los que trabajamos en patrimonio inmaterial, que es esto de la autenticidad. Por Sí, ejemplo, ¿no? esa es Es una el primer palabra. mito. Sí. Ya esto es auténtico y entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Qué te digo? La morenada, vamos a decir un tema Ya. bien polémico y yo Ujú. sé que nos van a ver acá nuestros amigos bolivianos, porque tenemos muchos amigos bolivianos que también están interesados en el tema. Entonces nos ha pasado que el tema de la morenada, ¿quién es el originario? Y nos hemos encontrado con historiadores. Nosotros decimos, un momentito, no estamos hablando nosotros de historia. O sea, historia sí, efectivamente uno puede seguir Ujú. una secuencia, pero lo que estamos hablando es de memoria. Mm, Estamos Claro. hablando de De sentimiento, buena estamos vida, de hablando de personas. sentimiento comunitario, ujú. ¿no? Y ese sentimiento comunitario está en muchas partes de los Andes, ¿no? Y no Altiplano. necesariamente somos territorios que tienen continuidades históricas, continuidades de memoria, Ujú. rupturas también También. fuertes, y entonces somos territorios que por lo tanto podemos tener en varios puntos el mismo bien cultural sin que sea originario de un lado o del otro. Yo participé mucho en la discusión que hubo para hacer el plan de salvaguardia del mariachi en México Ujú. y Ujú. también, ¿no? Ahí Toda una discusión. era la discusión, De es de, quién co- es? Del es pueblo de, ese, ¿verdad? sí, 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 es de la costa, es de Guerrero, no, es de Jalisco, no, es del DF. Me Y entonces imagino. luego
decíamos, no, un momentito, estamos hablando de memoria, estamos Claro, hablando de algo mucho más fuerte, de repente que encontrar así algunos vestigios. Además era muy difícil encontrar Claro. esos vestigios. Y finalmente la conclusión del grupo de expertos fue, sí, se ha originado en varios lugares, es muy impreciso encontrar un punto de claro. origen, Claro. pero también de eso no trata la Convención de Patrimonio Inmaterial, sino trata de una construcción, de una capacidad de gestionar, de Ujú. una capacidad de encontrar gobernanza entre distintas instituciones y de dar el protagonismo a las comunidades, ¿no? A esas Claro, comunidades Silvi. que han sido invisibilizadas por la historia. Si precisamente no sabemos dónde empezaron, fue porque han sido invisibilizadas, fue porque esa Exacto, historia no existía, exacto, eso Claro, es y muy ¿no? justamente, Entonces, interesante. ujú, justamente hablando de las comunidades, también hablemos de sus prácticas. O sea, en realidad exacto. actualmente creo que tenemos mucho conocimiento acerca de las soluciones que basadas en la naturaleza como si fuera algo nuevo, cuando en realidad ha existido hace siglos. El tema de la observación hacia las estrellas, el tema de los andenes, o sea, en realidad Manejo del agua. que los incas han sido ingenieros que han podido desarrollar distintas como que técnicas que ayudan justamente ya de repente que nos vas a comentar un poco de eso, pero ¿qué técnicas, prácticas ancestrales andinas también que nos ayudan a enfrentar los retos del cambio climático actualmente o enfrentar los retos de la sostenibilidad? Primero, los sistemas sociales son, digamos, la gran tecnología de la humanidad. O sea, la tecnología más compleja es un sistema social. Y Mm, en los Andes, o sea, el punto de partida es nuestro sistema de LAINI, nuestro Ujú. sistema de trabajo, ¿no? Nuestro calendario agrícola se rige a partir de la manera como nosotros nos juntamos para trabajar, Claro. y cómo trabajamos juntos, la reciprocidad, ¿no? y el AINI es el punto de partida, los sistemas de reciprocidad andinos, ¿no? Ujú. Nuestros sistemas, Mm, esos sistemas que existen todavía en la ciudad, con los que tú haces una apoyada, levantas un puente, haces, de que verdad, nos ahí acomodamos está, entre todo el claro, barrio. claro, es que allí están, digamos, está toda esa memoria Ujú. de un pueblo que Claro, el no... tema, el de los andenes también, ¿no? Exacto. Claro. También tenemos cosas muy evidentes, ¿no? El sistema de andenería, las chacras hundidas, Que los vemos solo como tenemos... postales turísticas a veces cuando Exacto. hay todo un conocimiento detrás de Exacto, y ellos. por ejemplo, yo vivo en Ollantaytambo, ¿no? Y en Ollantaytambo yo estoy un poquito cansada que todos los inicios de año se cae el camino, de verdad es desastroso. Ya uno va a entrar desde Huarocondo a Ollantaytambo y siempre la noticia del día es se cayó en la pista de Huarocondo a Ollantaytambo. Y es porque no se ha respetado la andenería, Mm. no se han respetado las plantas nativas. Si eso estuviera cultivado, y hay varias ONGs que están Esa trabajando el estabilidad tema, del suelo, esa ¿no? estabilidad del suelo a Mm, partir de las plantas nativas, ¿no? Del propio territorio, de lo que históricamente era el Claro, territorio, era un mm. territorio lleno de andenería, ¿no? Entonces, bueno, pues no sucederían estas desgracias, ¿no? También el tema de claro, las cochas, Ajá, de las por amunas, supuesto. o sea, en las realidad como que todo amunas, Hay este un tipo de conocimiento exacto. prácticas es un conocimiento importantísimo. ancestral que ayuda justamente a regular, por ejemplo, el tema de la gestión de Control de cuencas, la el control erosión de la también, sin erosión, duda. mejorar la Exacto. estabilidad del suelo, prevenir Mm. inundaciones. Entonces hay muchos aprendizajes que nos dejan justamente E esto. exacto. Ujú. Y sí, hay un problema de que nos estamos a veces perdiendo los vínculos de pasar estos conocimientos de generación en generación. Mm, Entonces, hay una también dentro de la Convención de Patrimonio Inmaterial, hay, digamos, un aspecto que se llama revitalización, Ujú. y es fundamental en Perú revitalizar esos conocimientos, ¿no? Y ujú. aquí juegan mucho los vínculos que hay entre la academia, o sea, Así es, ustedes, por sí, ejemplo, que sí. están Ujú. en las ciencias, y quienes están en el lado de las El comunidades, ¿no? territorio, Y en Claro. el territorio, las autoridades, sí. como para poder, nada, crear esos nexos y poder crear esos sistemas de gobernanza, ¿no? De investigación unida a esa práctica de las propias Por comunidades, ¿no? supuesto. Y Entonces, hablemos un poco de Machu Picchu, porque Machu siempre se sí, habla Picchu. de Machu Picchu, ¿no? Machu Machu Siempre. Picchu, Picchu. Machu Machu Picchu que Picchu no es es solo un el sitio, eje. no es solo un sitio arqueológico, ¿ah? O sea, No, es es un natural, ecosistema cultural exacto. y Ujú. natural, y creo que ahí el reto tal vez más importante es cómo equilibramos conservación, turismo, Sí. La sostenibilidad y comunidad. Exacto. comunidad. Hay dos retos fundamentales. Ya uno, primero es el reto de la gobernanza.
Claro. ¿no? La gobernanza que no sean yo no voy a decir, tal, no, sino simplemente no hemos sabido conversar de manera adecuada, ¿no? Ya están los actores Articular, sentados, dialogar. Ujú. pero nos falta generar esos puntos de convergencia, digamos, ¿no? De un diálogo en el que haya consensos, porque es un diálogo de disensos, ¿no? Hay consensos ahí. Mm. Y hay otra cosa fundamental que es hablar del bien común. Y yo aquí quisiera llamar la atención, por ejemplo, hace un ratito mencionábamos que uno de los grandes ausentes en la Agenda 2030 Eso. ha sido el tema de cultura, ¿no? Ujú. Y es necesario porque cultura nos va a dar una pauta de objetivo. Y aquí lo que está faltando en Machu Picchu son objetivos institucionales, o sea, la pertinencia del objetivo, Claro. objetivo distrito, objetivo gobierno regional, objetivo Ministerio de Cultura, objetivo Ministerio del Ambiente, ¿no? Que todos, digamos, tengamos esa confluencia de objetivos comunes como para poder llegar a un diálogo. Aquí lo Mm, que pasa Claro, es que definitivamente. tenemos distintos intereses, ¿no? Ya podemos tener los Eso. intereses que sí. seamos, pero la verdad es que no lo ponemos digamos, en la mira, ese objetivo grande que es el bien común, es eso que queremos heredar a las futuras Claro. generaciones, ¿no? O sea, el bien común heredado a las futuras generaciones. Y entonces ahí podemos discutir mucho, ¿no? Yo creo que allí el Ministerio de Cultura tendría mucho que dialogar, que ofrecer, de Por verdad, supuesto. y el Ministerio del Ambiente también. Es simplemente, para mí, un problema de diálogo y de gobernanza, Claro. ¿no? Ujú. Y Ujú. aparte, o sea, como que reconocer, ¿no? Que el pasado, que estas prácticas ancestrales todavía prevalecen actualmente, algunas, y que también nos ayudan a enfrentar estos retos como el cambio climático, el tema de Exacto. la contaminación, la productividad La agrícola. productividad Entonces, agrícola y también el tema de lo que están haciendo ustedes, por ejemplo, ¿no? El manejo de las tecnologías, ¿no? Sí. claro, Por ejemplo, o sea, de verdad que es ridículo que alguien en el 2025 diga que va a vender entradas de manera presencial. O sea, cuando todo se puede comprar virtual, todos manejamos un claro. celular y podemos sentarnos no, entonces, y eso Que de desordena, ¿no? repente a las personas que de forma local sí Sí. poder de repente como que dar esa facilidad, ¿no? Quizás yo pensaría, Pero todos acceden a un Todos celular. tienen un Yo creo que Creo que en el Perú hay más todos, celulares que habitantes. puede exacto, ser, todos yo acceden a un tengo dos, celular, Sí. porque no, no el funcionamos, ¿no? primer punto de orden es, y también decirle a las autoridades, porque ellos piensan que vendiendo allí, pues hacen que la persona se quede un día, 2 días, y lo tienen de cautivo. Dicen, no, ¿sabes qué? Es una mala No, experiencia también para el no visitante. pienses en que vas a capturar al pobre turista y que porque comprar tu entrada presencial va a Pero hacen pasarse colas, ¿no? Hacen 2 días. colas desde muy Hacen temprano, colas, o sea, sí. le generas una mala experiencia vendiendo la entrada en presencial, ¿no? Y Claro, entonces, pero también explicarle, porque ahí tiene que haber alguien más experto en turismo que les pueda decir, oye, ofreces una mejor experiencia, no sé, ofreciendo espectáculos, ofreciendo claro, show, algo, show, a la gente le algo, gusta el show. algo Sí. real, ¿no? Que sea bonito para la persona quedarse y que no tenga que quedarse porque, ay, tengo que dormir en este pueblo porque no me queda otra, ¿no? Sí, no, claro, Ahora sí me ¿no? gustaría que hablemos del ceviche, algo que nos Sí, algo que encanta Ya, nos a gusta a todos, todos, hablemos. algo que nos nos gusta a encanta a todos. todos el ceviche, o sea, de hecho, una de mis cevicheras favoritas está en Barranco, yo amo el ceviche con todo mi corazón. Ay, no, ellos son así. Entonces, hablemos del ceviche. Tú participaste en la construcción del expediente del ceviche para ser reconocidos por UNESCO en el año 2023 y te Ex- fuiste a África, si no me equivoco, sí, a justamente como a que presentar. Casane. ¿A dónde? Casane. A Kazani, A Casane, que es que la que tenía que capital de... pasar por 3 países, tenía que pasar ya primero por Sudáfrica, después, Wow, y Wow. después Zimbabue, y de ahí llegar a Botswana, y wow. ya, Claro, y como que cómo fue esta experiencia de construir un expediente para que de repente que nosotros vemos como que la comida, simplemente el ceviche, pero en realidad ahí hay como que cocina sostenible, hay la relación con los pescadores Está el y mar, el está el ecosistema marino. territorio, exacto. está la De pesca. qué manera podemos, o sea, seguir como que produciendo justamente este bien que nos encanta a todos, pero que la forma en la que cuidamos el ecosistema marino para que justamente la comida que tengamos tenga la mejor calidad posible? Ujú. Claro. Entonces, Mira, tú has puesto un ejemplo que para mí de verdad que fue grandioso,
Primero porque yo años atrás, antes de ser directora de Patrimonio Inmaterial, no estaba tan de acuerdo con que se presente y decía un plato. No, tenemos sistemas andinos mucho más interesantes. Y nada, cuando yo llegué ya estaba ya el tema del expediente del ceviche y entonces me tocó más bien ya dirigir la última parte del proceso. Ya. Y no saben todo lo que aprendí allí y Wow. todo lo que me he tenido que comer mis palabras, no comer ceviche, sino comer mis propias palabras. Y ¿por qué? Primero porque se trabajó regionalmente, Ujú. ¿ya? Entonces se trabajó con las personas y el equipo técnico que son así, unos chicos así geniales, el equipo técnico de Patrimonio Inmaterial, había trabajado región por región, en Ujú. 5 regiones, y entonces lo primero que se habían hecho eran talleres para identificar la problemática. Y mucho de lo que salía de los pescadores y de los cocineros era el tema ambiental. Ah, Ya, el mira. tema ambiental fue un reclamo inicial y entonces decíamos, en realidad, si queremos reconocer, digamos, esta historia invisibilizada, también esta memoria invisibilizada, hay que conversar con Ujú. los pescadores y con Claro. los cocineros. Y enfrentando Y, muchos retos ambientales, por como ejemplo, los siempre recuerdo, derrames. yo llegué al Callao, por ejemplo, y entonces me decían, tú sabes que ya no existe, ¿qué es lo que más caracteriza a Callao? Yo decía, pan con pejerrey. No, pero otra cosita. Los choritos a la chalaca, Claro, ¿no? los Ay, Y ya, choritos. tú sabes que ya no se puede hacer choritos a la chalaca ¿ya no se porque puede? ya no, porque ya no, en el Callao ya no hay ¿Ya no hay choritos. Ya choritos? no hay No. choritos. ¿Por qué? Porque los relaves, el tema ambiental está tan fuerte Ah, los que temas de ya no impactos, de hay choritos en contaminación. el Callao, ¿no? Y Ah, entonces, wow. Wow, no ¿por sabía qué? O sea, eso. esto era un tema fuertísimo, ¿no? Y Ujú. entonces yo decía, no, con esta denominación tenemos que llamar la atención sobre el tema ambiental. Es más, no lo decía yo, lo decían los pescadores, queremos nuestro mar. Justo unos meses antes había habido este tema del derrame del petróleo Ujú. y que estaba llegando Claro, Ventanilla. justo a Ventanilla y al Callao. Esa Y zona. entonces, y los pescadores artesanales estaban interesados en el expediente del ceviche porque querían recuperar su mar. ¿No? Claro, claro, Entonces, qué o sea, importante. esto era bien importante y se sentaron en este comité de gobernanza de ceviche, el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Ambiente, entonces estaba el Ministerio de Turismo, estaban los ministerios allí. Lo que nos falta es darle concreción a esos temas, porque ya no es solo que te sientes, sino es Ujú. que muevas todos los mecanismos, ¿no? ¿Cómo se va a recuperar ese mar? Porque digamos que esa era una promesa que todavía está Claro. incumplida, Sí, sí, Es por una ¿no? práctica supuesto. de identificar a los Exacto. actores y crear esa sinergia, ¿no? Exacto, Y y además es un pendiente acuerdos, y sobre todo, chicos, es crearle presupuesto. O crearles sea, Sí, eso presupuesto. tiene qué que tener importante, qué presupuesto, porque importante. si no hay plata, no hay cómo Es trabajar, verdad, Eso es ¿no? sin plata no verdad. Entonces, podemos cuidar No claro, podemos hacer entonces, lo que nos toca nada. hacer. claro, exacto. Exacto. Y entonces la gobernanza parte de la gobernanza es generar un presupuesto, o sea, decir, MEF, ya mira, Ya tenemos, sabes, ya Mef. qué bonito, nos hemos, no sé cómo lo tomarán ustedes, pero hemos inscrito al ceviche dentro de la lista representativa UNESCO. Y me acuerdo que al día siguiente nos llamaban así la prensa, todo, y Ujú. decía, la gastronomía peruana. Yo decía, ¿qué gastronomía? Este es un Ah, reconocimiento a las cocinas tradicionales. claro, claro. Esto es el patrimonio inmaterial. Es lo que cocina nuestras mamás, lo que han cocinado nuestras Cevichito Claro, qué abuelas. Y riquísimo. es importante, el Todos claro. los reconocimiento. tipos también que de Yo que pescado que hay soy en las Exacto. norteña, yo combinaciones. soy, pues Claro, obviamente, ¿no? De Chiclayo, de Chiclayo para el Chiclayo. Claro, y mundo. te preguntar la experiencia. Pero Con tortita. Ay, aprendiste, qué pero Claro, rico. aprendiste a Chiclayo Hay que con hacer probar las ceviche. tortita. ¿No has tortitas. probado No, no he tortitas? probado. Necesito Dios. las tortitas. No, sí, Silvia, ahora me gustaría que hablemos de Sacred Valley Health. sí. De Ujú. repente, Sí, de repente nos puedes contar un poquito No, más y esa sobre la además labor, nos la tiene sobre que la labor que visitar, hacen. por favor, nos tiene que visitar en además. Cusco. ¿En dónde están? En Estamos en Ollanta y Ollantaytambo. Tambo. Es de verdad que es un sitio maravilloso porque justo es una zona que está casi frente a Machu Picchu, Ujú. ¿no? Y una de las cosas más anecdóticas es que la mayor parte de las comunidades, que son las comunidades portadoras, digamos, de patrimonio del lugar, no conocen Machu Picchu, por ejemplo, ¿no? Mm. No conocen, ellas hablan quechua, ellas tienen un sistema de medicina tradicional. Nosotros ahora lo estamos inscribiendo como una ruta, Ujú. pero una ruta con el cuidado que tiene que tener una ruta, o sea, teniendo en cuenta que vamos a trabajar o estamos trabajando temas de educación, de salud, temas Mm. de cuidado medioambiental, o Ujú. sea, en realidad todo lo que hace el desarrollo sostenible, toda la ruta del desarrollo Y de cierta sostenible, forma ¿no? también otorgar Ujú. capacidad técnica a las
promotoras de salud, ¿no? Sí, Que esas son las sí, personas que van a capacitar a su propia comunidad, porque sabemos que hay un tema de centralización de la salud, ¿no? En hospitales exacto. y todas las comunidades están demasiado apartadas, entonces es necesario justamente eso, ¿no? Sí, y quienes fundaron Secret Valley Health era un grupo de médicos que lo que observó es que hay una dificultad de las comunidades altoandinas para Ujú. acceder a la A salud y a la servicios de educación. salud, O sea, claro. la mayor parte del grupo de mujeres que trabaja con nosotros no saben leer ni escribir, Mm, pero tienen una sabiduría en temas de Sin manejo de duda. plantas, en temas de riegos, tienen toda la cultura quechua, ¿no? Sí. Ya, y además son grandes tejedoras. Entonces, Eso. son mujeres muy resilientes y también mujeres que portan Y o sea, también, Claro. nuestro patrimonio ancestral, digamos, ¿no? Y bueno, la idea era generar una red de promotoras de salud que pudieran brindar asistencia hasta que la persona que tuviera algún problema pueda llegar al primer nivel de asistencia, no se pueda Mm, llegar a una posta de salud, claro. porque la posta más cercana está como a 3 horas, Ese es 4 horas. un problema que tenemos en el territorio En muchas general, ¿no? veces, ¿no? Como un acceso a la salud que no Exacto. necesariamente lo tenemos a la Y ya la mano. educación secundaria, ¿no? Porque Mm, tampoco hay educación secundaria y wow. educación primaria. O sea, eso duele bastante el Sí, por Perú, pero supuesto. en el Perú tenemos esto, ¿no? Tenemos territorios muy chiquititos, con poblaciones muy pequeñitas, pero que no tienen acceso a la salud y a la Están educación. Y desconectadas un también, poco también como que también, ¿no? conocer sus prácticas para adaptarse al cambio climático, ¿no? Y también Claro. esta Exacto. diferencia, porque el cambio climático nos afecta a todos de Sí, forma distinta sí. y en realidad, en base a lo que tienen, también ellas pueden como que luchar y enfrentarse a estos problemas Yo ambientales. aquí tenía una última pregunta ya para ir cerrando, más ligada a la cultura como una herramienta para nuestro futuro, ¿no? Sí. Porque hay muchas personas que ven las tradiciones, los saberes ancestrales como algo muy antiguo, como algo viejo, Claro. como algo que en realidad no suma mucho, pero en realidad son herramientas que nos pueden ayudar a construir un futuro tal vez más equilibrado con los ecosistemas, más sostenible. ¿Qué nos puedes comentar Claro, de respecto a repente, ello? Sí. si es tan necesario incluir a cultura en la Agenda 2030, ¿qué Oye, mensaje le bueno, dirías? bueno, ya será la agenda La 2050. La Agenda 2050, 2050. la Ya será 2050. 2050. Ahora, hubo una reunión hace poco en Barcelona, que es Mundiacult, donde se vuelve a reunir todos los expertos en cultura, y justo eso es uno de los temas que se ha hablado ya de la cultura como un derecho, ¿no? Ujú. Como un derecho, Mm, o sea, un siguiente nivel de derechos, donde la cultura tiene una centralidad. Ahora, hablar de cultura siempre es hablar de futuro. O sea, ¿por qué? Porque digamos, todas las apuestas que podemos hacer son apuestas donde estamos mirando el territorio. Y mm. entonces, si miramos el territorio, hubieron personas que vivieron en el pasado Claro, que han resuelto, ¿no? Entonces, que han resuelto temas de anemia, que han por resuelto Exacto. los temas supuesto. básicos que tenemos, Ingeniería temas ahorita. de, ya de sequías, o sea, que ya han Heladas, resuelto claro, de alguna Claro. manera, ¿no? Energía. Ajá, de energías renovables por también, o Sí. sea, supuesto. y entonces tenemos que mirar, o sea, bastante de pensar en el futuro es mirar qué pasó en ese momento, ¿no? Y es Importante. meternos mucho en la investigación. Qué importante, ¿no? Ajá, Porque eso tal vez es algo que no se dice, que Sí, no es se habla mucho verdad. del No se habla tema. tanto de sí, cultura. Sí, sí, qué interesante. Me gusta ver la cultura como esa herramienta que nos puede ayudar actualmente, ¿no? Sí. A mí me sí, gusta muchísimo también porque, bueno, al menos en este episodio hemos descubierto también de que el patrimonio cultural también tiene que ver con el tema de la También, sostenibilidad, tema ambiental. con el tema ambiental, ¿no? Porque obviamente todo pertenece a un territorio y todo lo que ocurre en el territorio incluye a las personas y también al entorno físico. Va. ¿No? sí. Entonces, encantado de estar aquí contigo, Silvia, y muchísimas gracias por Muchísimas abrirnos gracias. un poco más este tipo de interrogantes que teníamos que ver y también abrir esa discusión, ¿no? Si de repente el tema cultural también es un tema que debe incluirse en la Agenda 2050 ahora, y de verdad, ¿no? Debido a que hay que muchísimos retos y hay distintas brechas todavía que faltan cerrar, como el tema de cultura, pero también tenemos el tema de la inteligencia artificial, que qué forma está innovando, el tema de la sostenibilidad. ¿No? Entonces, que muchísimas gracias, Silvia. Encantado de estar aquí. Gracias. Y que no podríamos irnos sin agradecer a nuestro aliado estratégico Burbuja Verde. Burbuja Verde, juegos educativos para toda la familia, desde los más pequeños hasta los más grandes, fomenta la cultura, el conocimiento de los ecosistemas, justamente de la ciencia para grandes y chicos. Visítelos en sus redes, www.burbujaverde.com.pe o Burbuja Verde, juegos educativos en
Instagram, en TikTok, en Facebook. Y sobre todo, no se olviden de nuestras redes, de En seguirnos en nuestras redes, Ambientalmente Incorrectos. Estamos en TikTok, en Spotify, en YouTube, Instagram. también en Instagram, en LinkedIn, nos pueden seguir. Y por favor, que no olviden darle like y me gusta a la campanita. También aprieten la campanita para recibir todas las notificaciones de los episodios. Estamos demasiado agradecidos con ustedes y ya nos vemos en un próximo episodio. Que les vaya muy bien. Porque nosotros somos Ambientalmente Incorrectos, tu podcast de ciencia, sostenibilidad e innovación. Sin filtro. Hasta el próximo episodio. Nos vemos. Bye.